Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es gustos y pasatiempos curiosos. En este video veremos a personajes que tienen gustos inusuales, ya sea románticos, pasionales o hobbies, y los clasificaré en subcategorías. En este caso, el video de hoy será sobre gustos lascivos. Estos mangas tienen muchas escenas pasionales protagonizadas por chicos con gustos diferentes, y en situaciones o contextos fuera de lo común. Aviso que puede ser un poco incómodo para algunas personas, así que vean la sinopsis antes de leerlos, por si acaso. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias Boys Love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Hosobo Nisan Ganonke o Torotoro Ninare Ma de Kaihatsu. Desde que lo manosearon en el tren, el estudiante universitario Kei ha tenido miedo de los hombres, pero el incidente también lo dejó hambriento de placeres tabú. Impulsado por el furioso conflicto entre su mente y su cuerpo, Kei visita un salón de masaje de chicos travestidos. Allí se encuentra abriéndose completamente a una chica llamada Nana, a pesar de saber que hay un chico debajo de esa ropa. Kei se siente abrumado al principio por la pura sensibilidad de su cuerpo, pero pronto comienza a desearlo. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Yuka Taro. Sus categorías son Boys Love, comedia y romance, y sí tiene contenido erótico. Este es un manga diferente y original. La trama es alegre y tiene muchísimas escenas lascivas. De verdad es sorprendente que pueda ser una historia tan linda y erótica a la vez, porque los personajes son preciosos y se tratan bonito. Tienen una relación basada en la confianza y el respeto. Son perfectos el uno para el otro y es agradable de ver. No tiene mucha trama, pareciera ser que el punto fuerte es más la pasión que el argumento, pero es muy entretenida. Y si te gustan los tops disfrazados de chicas, entonces deberías leerlo. El siguiente es Akidame no Tsuru wa Yogosa Retai. Minato Shiraishi es un chico precioso y brillante que es idolatrado por sus compañeros, tanto que la escuela tiene una regla secreta. Está estrictamente prohibido tratar algo con él, ya que es perfecto e intocable. Sin embargo, Minato piensa completamente diferente. Él desea ser atado, maltratado en un sucio baño e incluso más que eso. Él es un masoquista, pero nadie a su alrededor pareciera ser capaz de lanzarse sobre él. Así que no tiene más opción que buscar de una vez cumplir su sueño por sus propios medios. Este es un manga, tiene 18 capítulos y está finalizado, y su autor es Momomo Mumumu. Sus categorías son Boys Love y romance, y sí tiene contenido erótico. Este manga es entretenido y lleno de escenas lascivas en situaciones que parecen de películas, con un chico deseoso de pasión y otro que aunque se niegue, siempre cae. Aunque tenga categoría de romance, no creo que haya mucho amor. Es más bien un acto carnal y lujurioso. Sí, más adelante hay sentimientos, pero el final es tan apresurado que no siento que alcance a desarrollarse. Me gustó el manga, pero el final es abierto y eso no te deja muy conforme, pero es lo que hay. Aún así, es una buena lectura si quieres un manga en el que el punto principal es lo lascivo. El siguiente es Seito Kaicho Gebuki ni Naritai, o The Student Council. El presidente del consejo estudiantil es un narcisista que tiene un hobby extraño inspirado en un estilo de modelado para adultos. En palabras simples, él se considera una belleza erótica y le gusta fotografiarse en poses provocativas para su uso personal. Un día fue manoseado en el tren por un desconocido y en medio del suceso perdió su teléfono que contenía sus fotos eróticas. Su preocupación empeoró cuando al día siguiente un compañero le regresó su celular perdido, ya que eso significaba que él había visto sus fotos. Todo esto desatando una situación intensa. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Sabamiso. Sus categorías son Boys Love, drama y recuentos de la vida, y sí tiene contenido erótico. Este manga es interesante y divertido, tiene escenas de humor y otras muy intensas, ya que el prota tiene una manera de pensar muy especial. Aunque debo decir que la relación empieza cuestionable, el primer encuentro es terrible, pero es difícil de explicar porque el prota en ciertos momentos lo pasa bien a pesar de la situación, y parece que le gusta bastante. Se emociona con el trato rudo, el miedo y la ira, así que no sé. Simplemente creo que hacen una buena pareja por la forma de pensar de ambos, que encaja perfectamente. Es una historia diferente. El último es Public Sex. La secundaria fue una época difícil para Kanao, ya que siempre luchaba para recibir la aprobación de su estricto padre.
Así que cuando su compañero de cuarto y amigo le dio su aprobación y lo apoyó en sus gustos excéntricos, los dos se volvieron inseparables. Y al compartir dormitorio, ambos chicos descubrieron que eran compatibles en la intimidad, volviéndose amigos con beneficios. Sin embargo, Kanao es caprichoso y le gusta sentir la adrenalina, lo que los coloca en situaciones peligrosas cuando este ofrece tener intimidad al aire libre. Su amigo lo apoya, pero cuando su vecino Kono empieza a mostrar interés en su relación, las cosas se van volviendo tensas. Este es un manga, tiene 11 capítulos y un extra y por lo que sé está finalizado y su autor es Rihara. Sus categorías son Boys Love y Drama y sí tiene contenido erótico. Este manga no es lo que parece. Definitivamente da la impresión de ser una de esas historias en que su único punto son las cosas lascivas, pero a medida que van avanzando los capítulos hay sucesos extraños y de golpe te viene algo súper turbio. Y después cosas peores que te pillan por sorpresa. Además, los personajes no son como parecen y el concepto de amor está muy mal desarrollado. No quiero dar spoilers, pero de verdad a mí me sorprendió. Aún así, tienen temas un poco delicados para que lo lean con precaución. Yo lo encontré bien porque he leído cosas muchísimo más fuertes, pero de igual modo les aviso. Y el final me gustó. Es perfecto para un manga así. Y todo termina bien, o lo mejor posible, porque en estos casos salir de lo turbio es difícil. Estas son las historias de este video. Espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones porque siempre estoy leyendo nuevas historias. Si te gustó el video puedes darle me gusta y si te gusta este contenido te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. Adiós.